Muchas gracias a todos los que están presentes. Yo voy a discutir lo que es el capítulo 3 de este documento, que trata sobre consideraciones de economía pequeña y abierta. Em, para motivar, bueno, claramente Chile es una economía pequeña y abierta al resto del mundo, por lo cual la inflación en Chile va a estar influenciada en el corto y en el mediano plazo por consideraciones de variables externas vía dos caminos, dos impactos. Un impacto directo que se da cuando los movimientos de los precios externos y el tipo de cambio impactan a los precios domésticos, y un impacto indirecto que tiene que ver con consideraciones más de cómo estos posibles shocks de precios afectan a la demanda agregada de Chile y por lo tanto se hace un traspaso a presiones inflacionarias. Como ya hemos discutido extensamente en las presentaciones anteriores, en el largo plazo, los factores externos no van a afectar a la inflación porque la inflación va a estar determinada por la política monetaria, pero sí van a ser relevantes para entender dinámicas de precios relativos. Entonces vamos a discutir un poco también el largo plazo. El capítulo tiene tres mensajes principales que voy a resumir acá y después en el resto de la presentación voy a tratar de ir un poquito más al detalle de estos mensajes. El primer mensaje es que en el corto y mediano plazo la inflación en Chile está influenciada por lo que ocurre en el sector externo. Es decir, Chile, al estar inserto en el mercado internacional de bienes y servicios, eh, va a estar afectado por lo que pasa en estos mercados. Y cerca de la mitad de la varianza de la inflación en Chile de las últimas 3 décadas se puede explicar por shocks globales. Vamos a hablar también de lo que es el coeficiente de traspaso, que es básicamente cómo variaciones en el tipo de cambio nominal impactan a la inflación en Chile. Y este coeficiente de traspaso es relativamente pequeño comparándolo con otros países. Vamos a hablar de eso y vamos a ver que ha caído en el tiempo. Y esto es en línea con la mayor credibilidad del marco de política monetaria del Banco Central y el anclaje de las expectativas de inflación, que va a ser el tema del próximo capítulo. Esto ha facilitado la conducción de la política monetaria en Chile, pero hay algunos determinantes del coeficiente de traspaso que no tienen que ver directamente con la política monetaria y también vamos a tratar de distinguirlos y dar algunas líneas de investigación futura en esta dirección. Desde una mirada más de largo plazo, como dijimos antes, los factores externos no van a estar influenciando directamente la inflación en el largo plazo, pero sí a los precios relativos. Y vamos a tratar de distinguir cuáles han sido los efectos de precios relativos y por qué se han dado estos cambios de precios relativos en el largo plazo. Y básicamente el principal mensaje es que ha habido una caída del precio de los bienes. Esto no ha solo sucedido en Chile, ha sido una tendencia mundial relativa al precio de los bienes de servicios en las últimas 2 décadas. Entonces, déjenme darle la estructura de la presentación. Primero vamos a hablar de los shocks externos y sus efectos en las dinámicas de corto y mediano plazo en Chile. Después vamos a hacer un poco de foco en lo que es el rol del tipo de cambio y el coeficiente de traspaso. Y después vamos a ir a una perspectiva más de largo plazo. Vamos a hablar, como les dije, de precios relativos y de cuáles han sido los efectos de la globalización, para finalmente concluir. Y al último, en los últimos minutitos que me queden, voy a tratar de dar algunos mensajes de qué queda por hacer, que es mucho, y algunas pequeñas líneas en las cuales estamos tratando de avanzar. Entonces, primero veamos cuáles son los efectos de shocks externos en las dinámicas de corto y mediano plazo en la inflación en Chile. Esto claramente es de importancia de primer orden para una institución como el Banco Central de Chile. Entonces, se han hecho múltiples trabajos para tratar de cuantificar esto. Acá voy a mencionar solamente algunos. Si tomamos el modelo X+, que es el modelo que se usa dentro del banco para hacer proyecciones de mediano plazo, podemos ver que factores externos explican aproximadamente un tercio de la varianza de inflación sin volátiles y más o menos lo mismo, un poquito más de la varianza de inflación total. Un paper que se ha hecho para acompañar esta separata, que es de Fernández y Muñoz,
utiliza una metodología de VAR para tratar de estimar cuál es el impacto de shocks de commodities y de riesgo financiero dentro de los posibles factores externos que pueden influenciar los precios. Y encuentran que estos shocks explican aproximadamente la mitad, un 50% de la varianza de la inflación en Chile. Es decir, que factores externos parecen ser muy relevantes. Lo que vamos a tratar de ver a continuación es cómo impactan a la varianza de la inflación. Y esto se hace a través de un paper de Aldunate, Fernández, Blanco y Navarro, que tienen un ejercicio en el cual tratan de estimar los efectos de dos shocks. Un shock al incremento del precio del cobre y un shock al incremento en la prima de riesgo soberano. Este trabajo tiene dos, dos aportes bien interesantes. El primero es que los autores tratan de instrumentalizar estos shocks por medio de otros shocks que sean totalmente externos a lo que es la economía chilena, para tener una medida lo más limpia posible del verdadero efecto de un shock. Y los instrumentos que se utilizan son shock a la demanda mundial de cobre, que no debería estar afectado por variables de Chile, y shocks a la prima de riesgo de los bonos corporativos de Estados Unidos, que de nuevo debería ser algo totalmente ajeno a Chile. Y lo que encuentran es que ambos shocks tienen un efecto bien considerable en la inflación, en línea con los estudios anteriores. Y además pueden ver cómo son esos efectos tanto en impacto, que es a través del tipo de cambio, y en propagación, que es a través de efectos sobre la demanda agregada. Y en particular el artículo hace foco sobre lo que está pasando en el mercado laboral. Y la otra contribución muy interesante es que pueden utilizar datos administrativos, microdatos administrativos, para tratar de ver un poquito en detalle qué es lo que sucede con ingreso laboral y empleo en distintos quintiles de ingreso. Y eso creo que es algo bien novedoso. Entonces, para mostrarles lo que está sucediendo con la inflación, en el caso del precio del cobre, la inflación en impacto eh, cae. Esto es un shock positivo al precio del cobre, y esto, perdón, viene aparejado este efecto en impacto viene aparejado por lo que sucede con el tipo de cambio nominal. Entonces, un aumento en el precio del cobre se traduce en una apreciación del tipo de cambio, y eso tiene presiones negativas sobre la inflación. Pero lo interesante es que a partir de los 8 o 9 meses esto se revierte y tenemos un aumento en la inflación bastante importante, que va a venir de la mano de lo que está sucediendo con los componentes de la demanda agregada. Entonces, el aumento en el precio del cobre produce un aumento en el consumo privado, produce un aumento en la inversión, y todo esto se traduce en una caída en el desempleo. Y esas presiones sobre la demanda inicialmente no son tan fuertes como para contrarrestar la apreciación del tipo de cambio, pero a medida que pasa el tiempo empiezan a ser lo suficientemente fuertes, y son las que explican esta subida en la inflación en lo que consideramos el mediano plazo. Si vamos a ver lo que está pasando en el mercado laboral y podemos ver esta mirada un poquito más desagregada, como les dije, de quintiles, vemos que el empleo sube. Esto es la contraparte de la caída del desempleo, para todos los quintiles de ingreso, pero la subida es más importante para aquellos quintiles de ingresos menores, y menos importante para los quintiles de ingresos mayores. Sin embargo, lo que está pasando con el ingreso laboral es que el ingreso laboral también sube, tiene una forma de U invertida, pero sube principalmente para aquellos sectores, para aquellos quintiles que son los quintiles medios, y sube menos para aquellos quintiles extremos, para el quintil 1 y para el quintil 5. Si vemos un poco lo que está pasando con el otro shock, que es la prima de riesgo, bueno, los efectos son un poco en contrario con lo que es el aumento del precio del cobre, lo cual es esperable, pero de nuevo vemos estos efectos bien diferenciados en lo que es el corto plazo con lo que es el mediano plazo, y de nuevo esto obedece a la distinción entre lo que es el impacto vía el tipo de cambio y lo que es la propagación vía los componentes de la demanda agregada.
Entonces, un aumento en la prima de riesgo en impacto produce una depreciación del tipo de cambio que tiene presiones inflacionarias al alza, y eso es lo que vemos en la primera parte. Y después tenemos los efectos de demanda agregada operando una vez más, que son los que vemos acá. Tenemos una contracción del consumo privado, una contracción de la inversión y un aumento de la tasa de desempleo, que lo que hace es traducirse en menor inflación en el mediano plazo, que es esta parte de la trayectoria de la inflación que tenemos acá. Los efectos, de nuevo, se pueden ver sobre quintiles de ingreso, los efectos de empleo, y tenemos algo parecido a lo que sucedía en el caso anterior. Tenemos que los efectos de empleo son más altos para los quintiles de menores ingresos, pero los efectos de ingreso laboral son más altos para los quintiles medios. Entonces, esto nos da una idea de cuáles son los efectos de estas variables externas en la inflación, y nos dice, una de las lecciones que extraemos es que el tipo de cambio es bien importante para entender, sobre todo en el corto plazo, qué está sucediendo con la inflación en respuesta a shocks externos. Entonces, en esta sección vamos a tratar de hacer un poco de foco en cuál es el rol del tipo de cambio y si podemos cuantificarlo de alguna medida. Vamos a hablar de una medida que para el banco de nuevo es muy importante, que es el coeficiente de traspaso, es decir, cuánto los precios domésticos responden a variaciones en el tipo de cambio. Y esto claramente, de nuevo, es crucial, y muestra de esto es que ha habido muchísimo esfuerzo en tratar de cuantificar este coeficiente de traspaso, tomando distintas muestras. Por supuesto, todo esto es focalizado en Chile. Todos los estudios que ven en esta tabla son focalizados en Chile, pero se toman distintas muestras, se toman distintas metodologías, se utilizan VARs, se utilizan mínimos cuadrados ordinarios y demás. Y hay cierta heterogeneidad en los resultados, pero no tanta. Y en realidad llegamos a un promedio del coeficiente de traspaso de 0,12 entre 0,1 y 0,15. Eso es, casi todos los estudios encuentran algo en esa línea. Que es un coeficiente de traspaso que vamos a argumentar en un minuto, no es muy alto. Si tratamos de ver cómo ha evolucionado en el tiempo, Al-Bagli y coautores muestran algo muy interesante, que es tratar de cuantificar cómo este coeficiente de traspaso ha variado en las últimas 3 décadas. Y entonces, primero que nada, vemos acá en el gráfico, en el panel de la izquierda, qué ha pasado entre el 91 y el 99. Este es la evolución del traspaso en 12 meses, y vemos que en este periodo, que era un periodo de flotación, el coeficiente de traspaso a un año estaba en alrededor de 32%. Si vamos a la década siguiente, 2000-2009, vemos que el coeficiente de traspaso cayó aproximadamente a 24%. Y si nos ponemos a mirar lo que pasó en la década más reciente, bueno, acá el análisis está hasta el 2018, el coeficiente de traspaso cayó nuevamente a 15%, que es alrededor del número que teníamos en promedio en las tablas anteriores. Entonces ha habido una evolución claramente hacia la baja del coeficiente de traspaso, y esto es muy coherente con la idea de que el coeficiente de traspaso está ligado a la conducción de la política monetaria. Y entonces en este caso podemos ver que hay una correlación entre la adopción de metas de inflación y tipo de cambio flexible y la caída del coeficiente de traspaso. Acá mirando un poco más en una perspectiva internacional, cómo se ve Chile respecto a otros países. Esto es un gráfico que tomamos prestado de un trabajo de Carrier Swallow y coautores del 2016. Acá podemos ver en el punto rojo dónde está Chile respecto a una muestra de 62 países donde hay desarrollados y emergentes, y vemos que Chile está por debajo incluso del promedio de desarrollados, que es la línea azul, y por supuesto por debajo del promedio de emergentes, que es la línea naranja, tanto a 12 meses como a 24 meses. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿cuáles son los determinantes del coeficiente de traspaso? Y acá en la separata se identifican algunos, no son los únicos, y es un área donde claramente hay muchas posibilidades para seguir investigando.
pero los que se identifican son la credibilidad de la política monetaria, porque dijimos que hay una correlación entre la adopción del esquema de metas de inflación y tipo de cambio flexible. Y hay algunos adicionales que no necesariamente tienen que ver con política monetaria, pero que son importantes, que es la moneda en la que se denominan las importaciones, la heterogeneidad de los componentes del PIB y los shocks que generan los tipos de cambio nominal. Entonces voy a hablar brevemente de cada uno de estos. La credibilidad es claramente un elemento central en el coeficiente de traspaso porque ancla las expectativas de inflación. Entonces, toda la parte de propagación de la que hablábamos antes cuando veíamos estos dos shocks que afectaban a Chile, van a estar altamente influenciados por las expectativas de inflación que tienen los agentes. Y la evidencia internacional confirma esta noción. El coeficiente de traspaso es menor en aquellos países de América Latina donde la meta es más creíble. Y ha bajado en la medida en que los bancos centrales han adoptado esquemas de metas de inflación con mayor credibilidad. Y también es coherente con la caída que hemos visto en Chile, que les mostré hace un par de transparencias atrás. Pero bueno, claramente no es la única variable y un indicio de que no es la única variable es de que si comparamos algunos países en donde el esquema de política monetaria es parecido a Chile y la credibilidad también es parecida, incluso en esas circunstancias hay diferencias. Un caso, por ejemplo, es el de Australia. ¿Y cuáles son las posibles explicaciones de estas diferencias? Bueno, una explicación que ha tomado fuerza en los últimos años es la moneda en la que las importaciones son facturadas. Y hay algunos trabajos bastante influyentes en que se postula que si las importaciones son facturadas en dólares, entonces el coeficiente de traspaso va a ser mayor. Y para el caso de Chile justamente se comprueba que la mayor parte de las importaciones, más del 90% en Chile, se facturan en dólares, sin importar el país de origen. Y no hay importaciones que se facturen en pesos chilenos. En el caso de Australia, que como dije tiene un coeficiente de traspaso menor que el chileno, esto no es tan así. Los valores son significativamente menores, del orden del 50% de las importaciones en dólares. Entonces es una dimensión importante. Otra dimensión importante es la heterogeneidad de los distintos componentes del IPC. Como explicaba Matías, hay componentes que son mucho más volátiles que otros y los movimientos cambiarios van a ser más importantes para estos componentes más volátiles. Una muestra de esto es simplemente mostrarles cómo es el coeficiente de traspaso para bienes que entran dentro del IPC. Y vemos que, por ejemplo, alimentos y energía tiene un coeficiente de traspaso mucho más alto que servicios, que es esta línea que tenemos punteada acá abajo. Y si vamos a hacer foco en algunos bienes dentro de alimentos y energía tiene un coeficiente de traspaso muy alto, porque depende principalmente del precio del petróleo, que es un precio que se determina en mercados internacionales. Mientras que servicios como salud y educación tienen coeficientes de traspaso muy pequeñitos, porque están mucho más aislados de los factores externos y de los movimientos de los precios internacionales de bienes y servicios. También es importante remarcar que el coeficiente de traspaso puede ser diferente dependiendo del tipo de shock que afecta al tipo de cambio. Al final de cuentas, el tipo de cambio es un precio de equilibrio de la economía. No es algo que varíe por sí solo, sino que varía en respuesta a shocks. Entonces, para tratar de ver esto, García y García Chico en un paper del 2020 tratan de justamente cuantificar cómo el coeficiente de traspaso cambia dependiendo del shock que genera la variación del tipo de cambio, y para eso utilizan de nuevo el modelo X+. Y los resultados principales son que el tipo de cambio varía principalmente en respuesta a shocks de precios externos, de paridades cubiertas de tasas de interés y de tasa de política monetaria, pero los coeficientes de traspaso son muy diferentes en estos tres tipos de shocks. En particular, son muy pequeños para los shocks externos, pero son mucho más altos para cuando los shocks son a la paridad descubierta de tasas y a la tasa de política monetaria, que son estas dos paneles de acá. Estos son los coeficientes de traspaso condicionales al tipo de shock. Lo interesante del estudio además es que los incondicionales son muy parecidos a los que estuvimos hablando antes, del orden de 0,10, 0,15%.
¿Cuáles son las implicaciones de política monetaria, que es lo más relevante para el Banco Central? Bueno, las implicaciones son bien importantes de todo lo que hemos hablado. Parece crucial que un régimen de tipo de cambio flotante otorga a la política monetaria el espacio suficiente para, perdón, para, para poder implementar medidas contracíclicas. Si el coeficiente de traspaso es muy alto, los shocks externos sobre la actividad económica no se pueden contrarrestar con política monetaria contracíclica porque está la preocupación de arriesgar el objetivo inflacionario. En cambio, si el coeficiente de traspaso es pequeño, como es el caso de Chile, ante un shock negativo, como puede ser, por ejemplo, el de prima de riesgo que veíamos hace un par de transparencias, el Banco Central puede reaccionar con política monetaria contracíclica sin pensar que con esto la inflación se va a disparar. Entonces, tener un coeficiente de traspaso acotado mediante un esquema de metas de inflación con tipo de cambio flexible es crucial para que la política monetaria tenga espacio para poder operar. La evidencia sugiere que en el caso de Chile el coeficiente de traspaso ha caído en las últimas 3 décadas y esto es gracias al esquema adoptado, al anclaje de las expectativas de inflación a la meta y también algo que no hemos mencionado, pero que es muy importante, el desarrollo de mercados financieros que han logrado reducir la incertidumbre asociada a fluctuaciones del mercado cambiario. En lo que me queda, que es bien poquito de tiempo, voy a hablar brevemente de lo que es el largo plazo. Como de nuevo hemos dicho varias veces en estas presentaciones, en el largo plazo los factores externos van a afectar a los precios relativos, pero no necesariamente a la inflación, porque la inflación va a estar determinada por la política monetaria. Sin embargo, es interesante y relevante estudiar cuáles son los efectos sobre estos precios relativos. Y esto se muestra en un trabajo que acompaña a esta separata de Prades de 2021, en donde se trata de ver cómo el proceso de globalización ha afectado la dinámica de la inflación en Chile a través de mayor apertura comercial y a través de cambios en los mercados en los cuales opera Chile. Y lo que se muestra es que, aunque el peso de las importaciones se ha mantenido estable en el horizonte de análisis, sí se han producido cambios en las importaciones. Y básicamente ha habido un cambio en el origen de las importaciones, mayor peso en Asia, y en el tipo de bienes que se han importado, mayor peso en bienes finales sustituyendo intermedios. Y esto, en la medida que permite acceder a insumos y productos a menor costo, se traslada a menores precios del consumidor final y también se ejerce una mayor presión competitiva sobre productores locales. Esto básicamente se muestra en este gráfico, que ha habido un cambio hacia bienes finales y un cambio de composición hacia Asia. Si tratamos de hacer un análisis un poco más granular, que es lo que hace Prades utilizando datos administrativos de aduana, podemos también ver cuáles han sido los canales a través de los cuales se ha impactado a precios finales. Y los canales identificados principalmente son, de nuevo, el comportamiento de la inflación en los países a los cuales se les compra bienes, pensando que hay un foco, un cambio de mercados más bien hacia Asia. Entonces tiene que ver con los países a los cuales se les compra bienes en Asia. Y lo que se encuentra en este análisis más granular es que la inflación fue en promedio 0,34% más baja como consecuencia de esta presión deflacionaria del exterior, lo cual no implica que si no hubiéramos tenido estos cambios de composición en el comercio internacional, la inflación habría sido 0,34% más alta, porque la política monetaria la podría haber acomodado a estas presiones inflacionarias al alza. Pero sí nos da una idea de cómo han sido las presiones inflacionarias de largo plazo a las cuales ha estado sujeto la economía chilena. Y esta tabla resume estos resultados. Ha habido algunos componentes en donde estos cambios inflacionarios a la baja se han visto principalmente reflejados, como por ejemplo mobiliario, equipamiento del hogar y alimentos y bebidas no alcohólicas. Em, Como les dije, es interesante estudiar qué pasa con los precios relativos y no solo entre bienes de distintas categorías, sino también entre bienes y servicios,
porque, como ya hemos discutido varias veces, el IPC está compuesto por distintos componentes que son más o menos volátiles. Entonces, si hacemos un esfuerzo de ver qué pasa con el IPC sin volátiles, vemos que promedió 2,94% entre 2000 y 2020, pero si tratamos de ver qué pasó con los componentes, vemos que inflación de servicios alcanzó a casi el 4% y la inflación de bienes no volátiles fue de casi la mitad de esto. Entonces, claramente ha habido una diferencia en las trayectorias inflacionarias de distintos componentes del IPC, incluso si restamos los componentes más volátiles. Y para ver esto, vamos a hacer referencia a también un trabajo que acompaña esta separata, que es de Bajraj y coautores, que justamente muestran que ha habido una caída sostenida en las últimas décadas del precio relativo de bienes a servicios. Y esto se ha dado para Chile, pero no solo para Chile, esto es algo que es un fenómeno internacional. Y se puede dar a factores tanto de oferta como de demanda. De oferta por la caída del precio de bienes industriales y por mejoras en la productividad de la producción de estos bienes industriales, pero también por la demanda, porque ha habido con mayores niveles de ingresos y procesos de cambio demográfico, ha habido claramente mayores presiones de demanda sobre servicios. Entonces, para ver esto vamos a mostrar dos gráficas, una de lo que ha pasado en Chile con los precios relativos de bienes y de servicios, y vemos que en casi toda la muestra, esto va del 2000 al 2020, los servicios han tenido una inflación que es aproximadamente el doble de lo que es bienes. Entonces, claramente el componente de servicios ha tenido aumentos de precios más significativos que el componente de bienes. Y de nuevo, esto es muestra de que no es, este gráfico es muestra de que no es un fenómeno solamente chileno, sino que es un fenómeno global, porque acá se muestra para una mediana de 35 países que exactamente se observa lo mismo. Los servicios han tenido cambios mucho más significativos en precios al alza que los bienes. Entonces, ya para concluir, vemos en este capítulo de la separata que el sector externo es muy importante para explicar dinámicas de corto y mediano plazo de la inflación, en el caso de Chile, por ser una economía pequeña y bastante abierta al comercio internacional. Estos factores explican un porcentaje significativo de la varianza de inflación entre 1/3 y 1/2, dependiendo de los estudios. Y esto tiene como origen en impacto en movimientos del tipo de cambio y después transmisión vía la demanda agregada. Entonces, dentro del marco de política que tiene el Banco Central, el tipo de cambio juega un rol bien importante al ser un tipo de cambio flexible para ajustar a la economía estos shocks externos. Pero a pesar de eso, el coeficiente de traspaso es bien pequeño, es bastante bajo en el caso de Chile, lo cual está asociado con el anclaje de las expectativas en torno a la meta, y esto da un espacio muy importante para la política monetaria para cumplir un rol contracíclico en respuesta a estos shocks. Si vemos un poco más lo que ocurre en el largo plazo, los cambios en la estructura de comercio han sido bien importantes para la dinámica de precios relativos, que es lo que vimos en las últimas transparencias. Y durante las últimas dos décadas hemos visto una disminución del precio de los bienes relativo al precio de los servicios. Esto en el caso de Chile, pero también internacionalmente. De nuevo, esto no es algo que impacte a la inflación de largo plazo, porque la inflación de largo plazo se mueve en respuesta a la política monetaria del banco, pero sí da cuenta de las presiones alcistas de los precios que ha sufrido la economía chilena, y también es un reflejo de las ganancias de bienestar que vienen asociadas por estos cambios de precio relativo, mientras los agentes económicos consuman más de un bien o de otro bien. Entonces, solo para terminar, voy a dar una pequeña visión de cuáles son las áreas para investigación futura. Un determinante del coeficiente de traspaso que no analizamos en esta separata es
el rol de los márgenes de venta, de los markups de las empresas, que parece ser un rol importante, pero que, bueno, todavía hay mucho trabajo por hacer y se puede hacer con los datos administrativos que dispone el banco. Y hay otras áreas también que son como la transmisión de shocks a los precios de los commodities a través de cadenas productivas. Esto también está relacionado con lo anterior y de nuevo es algo que se debe ver desde un ángulo granular dado por datos, por microdatos administrativos. También relacionado a esto, ¿cuál es la dinámica de firmas asociadas a movimientos del tipo de cambio? Y por supuesto, para el caso de Chile, bien relevante es cómo los precios de los commodities son transmisores de shocks globales. Todas estas áreas son áreas en las cuales estamos tratando de avanzar.